María Antonia creció en un ambiente que le permitió una buena formación. Se sabe, por antiguos relatos, que recibió educación propia de familias de buena posición económica y se formó sólidamente en la religión católica. Estaba dotada de una gran inteligencia y belleza. Por sus retratos se reconocen sus facciones finas y su alta estatura. Se la recuerda por su mirada de ojos claros, franca y bondadosa, y por su gracia y amabilidad en el trato con las personas. A los 15 años comenzó a visitar la iglesia que los padres de la Compañía de Jesús poseían en Santiago del Estero, y a colaborar con ellos en la preparación de los ejercicios espirituales que se impartían en el antiguo convento. De ellos, los padres jesuitas adquirió no solo sus prácticas, sino su vocación espiritual. Así, en su juventud, logró consagrarse plenamente a Dios y misionar dentro de la iglesia. Comenzó a usar la túnica negra, conocida como hábito de San Ignacio, que será desde entonces su única vestimenta. Al usar el hábito jesuítico, que era propio de la época, mucha gente cree que era religiosa, que era monja. Sin embargo, fue una laica consagrada, por eso beata, que vivió la espiritualidad de los padres jesuitas, haciendo un voto íntimo y personal a Dios. En sus primeros años como misionera, convivió con otras mujeres jóvenes en un beaterio bajo la guía de los padres jesuitas. Colaboraban con los sacerdotes, enseñaban el catecismo a los niños, repartían limosnas y cuidaban a los enfermos. María Antonia, cuando se consagró a Dios sin dejar su condición de vida laical, asumió el nombre de María Antonia de San José, que era una práctica común entre las beatas que se consagraban y asumían el nombre de un santo del cual eran devotos. María Antonia dejó el apellido pomposo de los Paz y Figueroas para pasar a ser de San José, el padre de la Sagrada Familia. Permaneció 20 años con los jesuitas santiagueños. Allí, practicando los ejercicios espirituales, nutrió su espíritu apostólico y su devoción por muchos santos. Aunque su tarea no fue sencilla, mantuvo su objetivo misionero con un espíritu sereno, inspirada en la protección de Dios. En el año 1767, el rey Carlos III de España ordena la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios. Esto significó el abandono de todas las construcciones de los misioneros y, por supuesto, la ausencia de las prácticas espirituales ignacianas. En ese entonces,
la beata María Antonia tenía 37 años. Observó con dolor el alejamiento de sus hermanos jesuitas por el vacío que quedaba en las misiones. Más allá del dolor que trajo aparejado al corazón de María Antonia, en su desconsuelo empezó a planificar los primeros ejercicios espirituales, de tal manera que la obra inmensa que habían llevado a cabo los jesuitas se prolongaran. Así fue que se unió a los frailes Nis y Toro, de tal manera que ellos fueron los predicadores en las primeras tandas. Ella fue la que sostuvo la obra de los jesuitas en Santiago del Estero en primera instancia. Vestida de túnica negra, descalza y portando una cruz, salía al encuentro del pueblo invitándolo a tomar parte de los santos ejercicios. Uno de los momentos más importantes de la vida de María Antonia debe haber sido para ella, y que también es el impulso y el ardor misionero que le llevó a ella a tomar la obra de los ejercicios espirituales como propia y promocionarla, ¿no? Su gran acierto fue el haber incorporado a las mujeres como practicantes de los ejercicios, ya que estos fueron siempre destinados a los hombres. María Antonia había agregado los 8 días que eran habituales de los ejercicios anuales, había agregado 2 días más. Ella contaba del principio hasta el final 10 días de ejercicio, y en eso había modificado algo. Su misión comenzó a dar frutos y asistían muchísimas personas de cualquier procedencia social. Confiaba siempre en la providencia de Dios. Según los testimonios, la gente la asociaba con los milagros de multiplicación de alimentos, ya que siempre alcanzaban para la gran cantidad de personas que asistían a los retiros. María Antonia era muy devota de San Cayetano. No se sabe por qué ella tenía esa devoción a San Cayetano, pero sí sabemos que ella lo invocaba como el patrono de la providencia. Y a él le pedía por todas las necesidades de la casa, especialmente las necesidades materiales, ¿no? De comida, de pan, de estas cosas que le hacían falta para los ejercicios. Ella lo llamaba el Padre de la Providencia. Acompañada por algunas beatas, recorrió parroquias y poblados del Camino Real, llegando a Silípica, Loreto, Atamisqui, Salavina. En cada lugar solicitaba colaboración de párrocos para empezar su misión. Con una fortaleza admirable, la beata de San José extendió su misión bajo la autorización del obispo de Córdoba del Tucumán. Peregrinó por los pueblos de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, en trayectos donde iba y volvía siempre a Santiago. Finalmente, llegó a Córdoba en 1777, donde continuó con los ejercicios en la antigua iglesia jesuita. Su causa fue transformar la vida de las personas a través de la espiritualidad. María Antonia sintió que su experiencia en una ciudad grande y populosa como Córdoba podía ayudar a extender el trabajo misionero hacia los pueblos pequeños. Por eso decidió ir a Buenos Aires, la gran capital del virreinato. Emprendió su viaje a pie desde Santiago.
recorrió 1.400 kilómetros acompañada por algunas beatas santiagueñas que colaboraban en su misión. En su peregrinar al sur, se sabe que tuvo que sortear, además de las inclemencias climáticas, los destinos naturales de caminos rurales, ríos, pantanos, serranías y enfrentar animales salvajes. Se decía a sí misma para guiar sus pasos: la paciencia es buena, pero más la perseverancia. Cuando llegó a Buenos Aires, cuentan los relatos, se encontró con la iglesia La Piedad, que estaba a orillas del pueblo. Fatigada por el cansancio y el hambre, ingresó al lugar y realizó su primera oración en esa ciudad, encomendándose a la Virgen de los Dolores, de quien también era muy devota. Instalada en la casa de unos parientes en Buenos Aires, comenzó a planificar su tarea misionera, sabiendo que necesitaba permiso del señor obispo y del virrey, ya que la obra de los padres de la Compañía de Jesús, nombrados como los expatriados, estaba prohibida. Era una mujer que estaba preparada. Era una mujer que venía justamente de una familia acomodada, pero tenía una gran formación de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y eso le sirvió a ella como para abrir caminos y poder llegar hasta el corazón del Virreinato del Río de la Plata, acá en Buenos Aires. Esperó con paciencia durante 9 meses por el permiso y la aprobación eclesial que le permitieran brindar los ejercicios espirituales. En 1780, comenzaron los retiros en casas que alquilaba con las limosnas mensuales de algunos colaboradores. Los ejercicios duraban 10 días y se hacían durante todo el año. Mama Antula, viendo la pureza de las almas, logró que personas de toda clase, damas con sus domésticas negras, y en tandas separadas, señores ricos con sus peones de campo, convivieran en el mismo espacio. En Buenos Aires, los retiros espirituales en 4 años lograron que cerca de 15.000 personas participaran. Lo llamativo de esta experiencia espiritual es que concurrieron personas, tanto mujeres como hombres, de un poder adquisitivo importante, gente de mucha riqueza con sus esclavos, con sus peones, logrando igualdad y equidad social, algo que era único en la época en que ella vivió. Al ver el beneficio de su apostolado, el virrey comenzó a colaborar con la obra de la beata y la autorizó a viajar a Uruguay para extender su tarea misionera en territorio oriental. Su tarea evangelizadora le llevó 3 años en el país vecino. Permaneció en Colonia y Montevideo brindando los ejercicios y dejó todo preparado
para la instalación de una casa de ejercicios en esa costa oriental. Iba así nuestra peregrina, cumpliendo su sueño de andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer. La beata María Antonia de San José consiguió la donación de 3 terrenos contiguos en el barrio de Montserrat de la ciudad de Buenos Aires, en los que hizo construir el edificio de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en 1795. En el patio de esa gran casa, rodeado de un jardín poblado de especies hermosas, Mama Antula plantó una gran cruz como insignia suya, signo de redención para pecadores y de salud para todos. Así como realizó su obra en Santiago del Estero, después la realizó de una manera sobresaliente en Buenos Aires. En la misma casa de los ejercicios también tenía un beaterio. Muchas mujeres se sumaron a ellas, hacían los votos privados y también vestían el hábito negro. Aunque no fueran una congregación religiosa, el pueblo la reconocía y admiraba por sus virtudes. Ella es laica porque realmente en esa época no existía la vida consagrada como tal, digamos como congregación de vida apostólica no había, sí había de clausura. Yo creo que conociéndole el temperamento, María Antonia nunca hubiera sido una monja de clausura. Y en esa época lo que se estilaba era justamente poder consagrarse a un servicio como otras beatas, porque ella no era la única. Ella sí tomó la posta, pero no era la única. Con las otras mujeres se animaron justamente ellas mismas a empezar a dar los ejercicios espirituales en principio en Santiago del Estero. Y después, como le fue bien, entonces comenzó por todo el resto de las provincias del norte hasta llegar a Buenos Aires. Por las 95 celdas destinadas a los ejercicios de la Santa Casa, fundada por María Antonia de San José, pasaron también los hombres de la generación de Mayo. Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y más tarde Juan Manuel de Rosas, Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre, pasaron por los retiros que se organizaban en la Santa Casa. Pasó varios días allí también el santiagueño Pedro Francisco de Uriarte, uno de los firmantes de nuestra autonomía provincial, y el cura Brochero, sacerdote cordobés que muy pronto será canonizado. La devoción de María Antonia por muchos santos fue otra de las acciones que fueron marcando su vida consagrada a la Iglesia. Como seguidora de los jesuitas, se consideraba una hija más
del padre de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Cuando llegó a Buenos Aires, logró restablecer la celebración a este santo. Una fiesta que hacía largos años no se realizaba por temor a las ordenanzas reales que prohibían todo lo referente a los jesuitas. Su otra fiel devoción la entregó a San José, padre y cabeza de la Sagrada Familia. Fue una fiel seguidora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y puso en la Santa Casa imágenes de Jesús en la cruz junto a María y San Juan a su lado. También en una de las capillas veneraba al Jesús Nazareno cargando la cruz hacia el Calvario. La Virgen de los Dolores o de la Piedad tenía un lugar esencial en su vida, ya que fue la Virgen a la que se encomendó como su hija y la declaró madre y abadesa de la casa. Tal protección la llevó a pedirle a sus compañeras que a su muerte sea enterrada a los pies de la Virgen en la iglesia La Piedad. Colgada de su cuello llevaba otra imagen particular que trajo desde su Santiago natal y a la que llamaba el Manuelito. Una pequeña imagen de un Cristo niño acostado sobre la cruz que era adorada por fieles seguidores. Los enfermos, las embarazadas y los niños se acercaban a ella para besar la imagen y obtener alguna gracia. María Antonia pensó que tal adoración al niño podría hacerse mejor desde un altar, por lo que pidió que le enviaran desde Europa otra imagen, y cuando ésta llegó, se hizo costumbre que en todos los hogares se le rinda culto organizando pesebres, novenas y coros infantiles. Otro santo a quien encomendó la providencia de su obra fue San Cayetano, a quien siempre le pidió gracia por el alimento y la solución de problemas. La devoción por San Cayetano fue introducida por María Antonia y quedó establecida en nuestro país por las beatas de la casa, quienes fundaron en Liniers un colegio, una capilla y otra casa de ejercicios a la que recurren miles de fieles para pedir en el santuario, tal como su primera devota, pan, trabajo y salud. María Antonia vivió hasta los 69 años. Luego de una vida entera dedicada al servicio espiritual, un día se notó cansada físicamente. Su salud estaba delicada, aunque su semblante era el mismo de siempre. No paraba de hacer actividades. Pasó sus últimos días descansando en su celda dentro de la casa de ejercicios espirituales. La beata de San José, nuestra mamá Antula,
falleció un 7 de marzo de 1799, recostada en una tarima que usaba por cama. Cuentan los relatos que en ese momento la acompañaban otras beatas de la casa, y una luz resplandeciente se elevó hasta el techo de la habitación cuando la vieron morir. También un aroma a flores muy fragante inundó la casa aquel día. Fue enterrada como ella lo pidió, por la noche y en silencio, sin cajón ni lápida, en la iglesia Nuestra Señora de la Piedad. Que entrañablemente quiso ser su primer refugio espiritual cuando llegó a Buenos Aires. Cuando en 1867 comenzó a construirse la nueva Basílica de la Piedad, demoliendo la vieja iglesia, las beatas de la Casa de Ejercicios acudieron al arzobispo preocupadas por los restos de Mamantula que yacían en esos terrenos. Se ordenó a los albañiles de la construcción que busquen el cuerpo cuidadosamente. Como no había lápida, cuentan los relatos que no lo hallaron cavando en varios lugares, sino cuando una niña apareció misteriosamente, indicando el lugar donde estaba el cuerpo. Sus restos fueron encontrados y colocados en una urna en el camarín de la Virgen del Pilar y finalmente trasladados el 28 de septiembre de 1913 a su actual mausoleo. Desde entonces, descansa bajo una escultura genovesa obsequiada por el biógrafo de su vida, Monseñor Escurra, en su honor y memoria.